Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuaderno de Entrenamiento una semana más. En este episodio os traigo una de las herramientas que para mí son claves, sobre todo cuando buscamos entrenar de forma minimalista y sobre todo en cualquier lugar. O sea, ya no tenemos la típica excusa de es que no tengo tiempo para ir al gimnasio, no tengo tiempo para ir al parque a hacer unas dominadas, no tengo tiempo para lo que sea. Bueno, pues con esto podemos entrenar donde queramos. Podemos hacerlo en casa, podemos hacerlo incluso cuando vamos de vacaciones y podemos hacerlo en cualquier lugar. Es el TRX, ya lo sabéis porque lo habéis leído en el título, y es una de las herramientas que más me gusta, así que creo que en otros episodios lo he dejado caer, pero hoy quiero hablar un poco más a fondo de todo lo que podemos hacer con esta herramienta y sobre todo por qué es interesante que os hagáis con uno si os gusta el entrenamiento en casa, minimalista y todo este rollo. Ya sabéis antes de nada que en ivyamazares.com me podéis encontrar, ahí os echo una mano con vuestro entrenamiento, también encontráis recursos, también escucháis todos los episodios de los podcasts, por lo tanto echadle un vistazo ahí en ivyamazares.com. Y como digo, vamos a hablar de esto, del TRX, que me parece muy interesante. Y antes de empezar, para hacer una especie como de introducción, básicamente quería decir que el TRX como tal es una herramienta muy buena y normalmente se la suele desprestigiar porque se piensa que con esta especie como de cuerdas o de arneses como que podemos hacer más bien poco, como que no vamos a hacer gran cosa, sobre todo cuando lo que queremos es ganar masa muscular y ganar fuerza. Pero como tal, el TRX no es que sea nada nuevo, o sea, el TRX surgió hace ya muchos años y fue desarrollado básicamente por los SEAL, que lo que querían era mantener la condición física porque no tenían quizás las opciones cuando se desplazaban y no tenían un gimnasio a mano, no tenían pesas, no tenían todo ese equipamiento del que disponían para entrenar de forma óptima. Por lo tanto, esto era una opción muy buena y además podían hacer ejercicio físico en cualquier lugar. Así que si esta gente lo utilizaba para estar en una forma física inmejorable, ¿por qué no nosotros también lo podemos utilizar para ganar masa muscular, para estar en forma? Y sobre todo, yo lo encajaría, este entrenamiento, dentro del llamado entrenamiento funcional. ¿Por qué? Porque normalmente cuando utilizamos máquinas, es cierto que estamos enfocándonos en desarrollar músculos en concreto, ¿no? Las máquinas están diseñadas ya para trabajar zonas muy definidas, zonas en las cuales queremos sentir muy bien el trabajo, pero esto cuando hacemos, por ejemplo, un ejercicio con TRX o, por ejemplo, cuando hacemos una sentadilla libre, estamos entrenando otra parte del ejercicio que es la funcionalidad. Por ejemplo, ya lo he dicho muchas veces, cuando nos agachamos al suelo a coger algo que se nos ha caído, estamos realizando un gesto que en parte le podemos potenciar o lo podemos mejorar, sobre todo haciendo ejercicios de este tipo. Como digo, el entrenamiento en suspensión, que es así como se llama, es una forma de ejercicio físico funcional. Lo englobaría dentro de eso. Y se lleva a cabo básicamente con estos arneses y se sujetan básicamente donde queráis. O sea, lo podéis sujetar de la puerta, de alguna estructura que tengáis como por ejemplo una jaula o rack, o de cualquier sitio. Simplemente vais al parque, de las barras le ponéis así un poco que tal y ya serviría. Si os tengo que decir la verdad, para mí esta herramienta es clave principalmente porque nos permite hacer ejercicio allá donde vayamos, o sea, donde queramos y sin ocupar apenas espacio. No es como, por ejemplo, cuando estamos buscando un rack o cualquier tipo de jaula que ya nos ocupa un espacio considerable y sobre todo si metemos también barra, discos, banco, bueno, pues al final todo esto ocupa un montón de sitio, pero con este tipo de equipamiento no. Y yo entiendo que en un principio puede parecer que hay pocos ejercicios que podamos hacer con esta herramienta, ¿no? Decimos, vale, ¿qué podemos hacer? Igual un remo inverso, igual también unas zancadas unilaterales, igual también, por ejemplo, un press, pero es que también podemos hacer un montón de ejercicios más. Yo os invito a que os deis una vuelta simplemente por Google, que escribáis ejercicios con TRX y veréis que hay ejercicios muy complicados. Al final el TRX no dejan de ser como unas anillas y las anillas, cuando veis los Juegos Olímpicos, los típicos gimnastas que salen con ellas, hacen ejercicios que realmente la gran mayoría de personas que va a un gimnasio no es capaz de hacer esos ejercicios. Por lo tanto, ahí ya estamos viendo que este tipo de herramientas no es que sean para novatos, no es que sean simplemente para personas que se están iniciando, sino que pueden ser para personas que se están iniciando, intermedios, incluso personas avanzadas que quieren desarrollar la masa muscular con ejercicios muy complejos. Eso es como, por ejemplo, cuando decimos, con el peso corporal no se puede entrenar. Bueno, no se puede entrenar en parte porque hay ejercicios con el peso corporal que seguramente, si te digo por ejemplo un handstand push-up, pues seguramente quizás sea complicado para la gran mayoría. Entonces, en ese sentido, tenemos que tenerlo en cuenta.
Y sobre todo, si tuviera que destacar las principales características o beneficios que tiene el TRX, para mí sin duda alguna sería que entrena todo el cuerpo, o sea, no necesitamos nada más. Podemos entrenar las piernas, podemos entrenar la espalda, podemos entrenar el pectoral, o sea, podemos entrenar todo el conjunto de músculos de nuestro cuerpo simplemente con esta herramienta, o sea, no necesitamos ni bandas de resistencia, ni mancuernas, ni nada. Por supuesto, como digo, vuelvo a repetir, esto depende mucho del objetivo que tengamos. Si lo que buscamos es desarrollar la máxima cantidad de masa muscular posible, lo suyo es entrenar con pesas, ¿vale? Porque si no, la sobrecarga progresiva va a ser muy complicada. Pero si lo que queremos es tener un cuerpo más o menos fibrado, con una cantidad de masa muscular que esté en la media, o sea, no vamos a decir una persona muy musculada, pero sí que por encima de la media. Y sobre todo, ganar fuerza, pues también lo podemos hacer. Otra característica muy importante es que permite trabajar movimientos que implican grandes cadenas musculares. Lo que he dicho anteriormente, entrenamiento funcional, ya bien sea zancadas unilaterales, ya bien sea remo unilateral, remo inverso, aperturas, preses, fondos, un montón de ejercicios. También tenemos, como no, que aumenta la fuerza, aumenta la resistencia muscular, la flexibilidad y sobre todo al final hace que tengamos un conjunto muscular más equilibrado. No hace lo típico que, por ejemplo, cuando nos apuntamos a un gimnasio y vemos a una persona que solamente hace press banca y hace curl de bíceps. Entonces, como tal, no está desarrollando los músculos de la espalda, que son mucho más importantes como tal, porque estamos todo el día encorvados mirando el teléfono móvil, ni está desarrollando partes como el deltoides posterior, otra de las zonas más olvidadas en el gimnasio, y una de las más importantes a trabajar. Por lo tanto, con el TRX, si hacemos una buena variedad de remos, ya lo estaríamos dando un trabajo. Además, que con el TRX también podemos hacer face pull, que es uno de mis ejercicios favoritos. Así que por esa parte estaría muy completo. Y por otra parte, también es un buen entrenamiento cardiovascular, ya que también podemos hacer entrenamientos un poco más metabólicos. Con esto me refiero, por ejemplo, a no simplemente hacer 4 series de un ejercicio con 10 repeticiones y con los descansos de por medio. Lo que haríamos en este caso serían circuitos de varios ejercicios y haríamos descansos cortos. Pero bueno, este es otro tipo de entrenamiento, pero que tengáis en cuenta que también se puede hacer con el TRX. Y como tal, si tuviera que deciros si elegir entre TRX o anillas, yo sinceramente me quedaría con anillas, pero porque me gustan más, ¿vale? Pero no tiene nada que ver. O sea, si os gusta más el TRX, vais a hacer los mismos ejercicios. Lo que pasa que, claro, depende un poco de preferencias, pero es como decir qué prefieres, o mancuernas hexagonales o redondas. Bueno, pues básicamente son las mismas, simplemente que cambia un poco el diseño. Con las anillas es cierto que el agarre es un poco más amplio, pero a fin de cuentas podemos hacer los mismos ejercicios. Que por cierto, ya sabéis que en la web, en el área de recursos, os dejo ahí también varias opciones, tanto de TRX como de anillas. Así que eso sería básicamente un resumen del TRX, que para mí es una navaja suiza en cuanto al entrenamiento. Podemos hacer un entrenamiento full body simplemente con esta herramienta. Podemos meterla a una mochila e irnos de viaje, que podemos entrenar allá donde vayamos. Y además vamos a estar asegurándonos de que es un trabajo equilibrado, no vamos a estar dejando puntos débiles, que es una parte muy importante del entrenamiento, y sobre todo el precio de esta herramienta es relativamente bajo, que muchas veces el precio de entrada para adquirir material para montarse un gimnasio en casa suele ser alto por norma general, y en este caso pues la verdad que no. Además tenemos muchas opciones, como digo, y no hace falta gastarse tampoco mucho dinero. Para terminar y dar un poco mis recomendaciones personales de qué ejercicios son los que recomiendo sobre todo o de cuáles son mis favoritos, os diría, bueno, ya he hecho un poco un resumen de los que a mí me gustan más, pero serían las zancadas unilaterales, también sería el remo inverso, también serían los fondos y el push-up, y también me gusta un montón el remo unilateral, pero este ya es un poco más complicado, sobre todo porque perdemos un poco más la estabilidad, entonces para personas que ya tengan cierto nivel. Y esto sería básicamente un resumen del TRX. Si queréis saber un poco más acerca de esta herramienta, en siguientes episodios puedo contestar preguntas que me lancéis a través de ivyamazares.com. Y como digo, en siguientes episodios analizaremos tanto otras herramientas que me parecen interesantes para entrenar en casa, como diferentes ejercicios y rutinas que podemos hacer de forma fácil y adaptarlas a nuestro día a día. Así que sin más, nos escuchamos ya de nuevo aquí en 7 días en Cuaderno de Entrenamiento. Sin más, espero que paséis una buena semana y nos escuchamos pronto. ¡Chao!